Recordar la historia y alabar a Dios. Ese es el título de nuestra lección de escuela sabática. Recordar la historia y alabar a Dios. Para esto debemos leer el Salmo 105. Debemos repasar el Salmo 105. ¿Qué encontramos en el Salmo 105? Bueno, el Salmo 105 recuerda a acontecimientos clave que configuraron la relación de pacto entre el Señor y el pueblo de Israel. El Salmo 105 se centra en el pacto de Dios con Abraham de darles la tierra prometida a él y a sus descendientes. El Salmo 105 se cumplió. Se observa que las promesas que Dios había hecho de darle a Abraham la tierra prometida se cumplen. Todas las promesas se cumplen por medio de José, Moisés y Aarón. ¿En qué momento se cumplen todas las promesas que Dios le ha hecho a Abraham? Cuando el pueblo de Israel conquista la tierra de Canaán. Entonces, en ese momento, el Salmo nos muestra que, en efecto, se han cumplido todas las promesas que Dios les había hecho al pueblo de Israel. Pero este salmo, familia, este salmo da esperanza. Este salmo le da esperanza a todas las generaciones. A nosotros nos da esperanza. ¿Por qué? Porque las maravillosas obras de Dios en el pasado garantizan el amor inmutable de Dios por su pueblo de todos los tiempos. Gloria a Dios. Fíjense qué está pasando aquí. Este salmo entonces nos recuerda, me da esperanza, me recuerda a mí que todas las maravillas que Dios hizo en el pasado por su pueblo, eso a mí me garantiza que su amor es inmutable, que su amor no cambia, que el amor que Dios tiene por Mercedes, por Sara, por Margarita, por Patricio, por Irene, el amor que Dios siente por ti y por mí es un amor que no va a cambiar. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué? Porque este salmo que estamos analizando, que es el 105, destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo en la historia y lo hace para glorificar a Dios e inspirar fidelidad. Pero aquí viene algo que sí, también lo noté cuando leía el Salmo 75, perdón, el Salmo 105 comparado con el Salmo 78 de la sección de ayer, del domingo, que aquí en este Salmo es curioso que no se mencionan los errores pasados del pueblo. En el Salmo 78 observamos los errores que cometió el pueblo. Revisamos los errores, pero en este Salmo no se menciona ningún error del pueblo en el pasado y no significa que los está ocultando, no, sino que este Salmo tiene un propósito diferente. Este Salmo tiene un propósito diferente. Este Salmo, en este Salmo, la historia se narra por medio de los patriarcas más grandes de Israel. Aquí se muestra la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades. La perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios fueron ricamente recompensadas. Este salmo nos invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo.
Oh familia, es probable que nosotros estemos pasando un mal momento. Es posible que nosotros estemos pasando algún mal momento. Pero permíteme recordarte a ti algo en el nombre de Jesús. Permíteme recordarte que Dios tiene sus tiempos. Y el Salmo 105, una de las lecciones que nos enseña es que Dios tiene sus momentos para liberarnos. Dios tiene su tiempo para liberarnos. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, toda esta tierra que tú estás aquí va a ser tuya, va a ser de tus descendientes. Pero resulta que Abraham no disfrutó la tierra prometida. Él no la disfrutó. Él no la disfrutó. Para nada. Él siempre vivió como extranjero. Se iba de un lado, iba al otro, regresaba, volvía. Nunca estuvo en un lugar estable. Abraham. Tampoco Isaac. Menos Jacob. Jacob tuvo que emigrar a Egipto. Y pasaron muchos años y parecía que la promesa de Dios de darle la tierra prometida a los descendientes de Abraham se volvía incierta. Para colmo de males, el pueblo de Israel es sometido a esclavitud. ¿Y dónde quedó la promesa de que Dios les iba a dar la tierra prometida, la tierra de Canaán? Saben que hay algo que a mí me, hay una frase que a mí me gustó mucho. En el Salmo 105:17 dice la Biblia, envió, o sea, en medio de los problemas, en medio de los desafíos, dice la Biblia, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió la palabra, hasta la hora que se cumplió el dicho de Jehová. Hasta ese momento que el rey lo envió, lo soltó y lo convirtió en señor de Egipto y lo dejó libre. Lo puso por señor de toda su casa y por gobernador de todas sus posesiones. ¿Por qué hago referencia a este versículo? Meli, Ruperto, Berta, Carlita, Teresa, Maribel, buen día para cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué hago referencia a cada uno de estos textos? Porque nuestro autor de la lección dice que este Salmo 105 invita a imitar la fe de los patriarcas y a esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. Pero familia, escúchenme bien, óiganme bien, familia. ¿Cómo es posible que el autor aquí diga que Dios envió delante de, de Jacob, delante de sus hijos, lo envió a José a Egipto para que sufriera, para que pasara malos momentos? Es increíble. Y José, que sufrió toda esta esclavitud, que fue encarcelado injustamente, que pasó malos momentos, José tampoco se pone a cuestionar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Las palabras de este autor del Salmo 105 son palabras que el mismo José dice, Dios me envió delante de ustedes. Fue Dios. Es que ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios convirtió todo lo malo en bendición. Perla, Angie, Dios puede convertir todo lo malo que nosotros estamos pasando en una bendición. Dios puede convertir todo lo malo que estamos pasando en una bendición. Dios sí puede hacerlo, Flor, Dios sí puede hacerlo.
Dios puede convertir todo lo malo en bendición. Pero tú y yo debemos esperar con confianza la liberación de Dios a su tiempo. Tenemos que esperar con paciencia los tiempos de liberación de Dios, con confianza, porque Dios va a obrar en tu favor, porque Dios va a obrar en tu favor. O sea, tú tienes que esperar los tiempos de Dios con confianza, porque Dios va a obrar. En el caso de José, en el caso de José, más o menos, él pasó por todas estas dificultades unos 13 años, más o menos. 13 años y después de 13 años, Dios obró con poder, lo liberó, porque Dios tiene sus tiempos. Entonces debemos esperar con confianza los tiempos. Sí, familia, debemos esperar con confianza. Avi, debemos esperar con confianza. Gina, debemos esperar con confianza. Magda, tenemos que aprender a esperar con confianza. Entonces, mi familia, es probable que estés pasando un momento difícil, complicado. Es probable que las cosas no estén saliendo bien contigo. Pero este Salmo 105, me recuerda a mí, espera con confianza. Esa es la primera lección que aprendemos aquí, que Dios tiene sus tiempos. ¿Saben cuántos años estuvieron como esclavos los israelitas en Egipto? Más de 400 años. Más de 400 años estuvieron allí, en Egipto. Por eso, este salmo nos da la razón para alabar a Dios verdaderamente. ¿Cuál es la razón que nosotros tenemos para alabar a Dios verdaderamente? Es conocer los hechos del pasado. Una razón verdadera para adorar a Dios, para cantarle a Dios, es mirar el pasado, es conocer los hechos del pasado y ver que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Gina, mira el pasado. Mira cómo Dios te ha bendecido en el pasado. ¿Has pasado momentos difíciles en el pasado? Sí. ¿Hemos pasado momentos difíciles en el pasado? Sí. Pero Dios ha estado con nosotros. Por eso, con justa razón, tú y yo podríamos decirle a nuestros hijos, ¿saben qué? ¿Saben qué? La vida no es sencilla, pero Dios ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Una de las razones para que nuestros hijos se mantengan fieles a Dios es contarle todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Por eso este salmo, el Salmo 105, no menciona los errores del pueblo, porque su enfoque, porque su propósito es recordarles al pueblo lo bueno que ha sido Dios con ellos. ¿Cómo es que Dios ha cumplido todas sus promesas? Es recordarle cómo Dios ha sido fiel a ellos. Es motivarlos para que encuentren la verdadera razón para adorar a su Dios. La verdadera razón para adorar a Dios. Sí. El propósito del salmista es recordarles que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Este fin de semana me tocó visitar a una persona enferma. El médico le dijo, ya no hay nada que hacer. El médico le dijo a la familia, ya no hay nada que hacer. Hay que esperar que él descanse y listo. Ya no hay nada que hacer. Debemos esperar que él descanse. Por eso me llamaron
para que fuera a ver a esta persona que estaba ya desahuciado. En efecto, está delicado de salud, pero les dije algo a la familia. Él creyó en Dios. Él creyó en Dios. Su vida está segura en Dios. Nuestro problema como seres humanos es que pensamos. El problema que tenemos como seres humanos, Doris, el problema que tenemos como seres humanos es que pensamos que Dios solo cumple sus promesas cuando sana a cierta persona, cuando sana a cierta persona de su enfermedad. Pensamos que Dios cumple sus promesas solo cuando Dios levanta a una persona que está en la cama y lo hace caminar. El problema es que pensamos que Dios solo cumple sus promesas cuando nos libera del problema o cuando nos libra de morir, porque el médico ha dicho que estamos en fase terminal. Ese es nuestro problema. Pero familia, Dios siempre cumple sus promesas. Y la promesa suprema que va a cumplir es que aunque tú descanses, es que aunque tú duermas, y me estoy refiriendo a la muerte, aunque tú y yo muramos, la promesa de Dios se va a cumplir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dios cumple sus promesas si estás vivo. Dios cumple sus promesas aún si morimos. Dios va a cumplir su promesa. Eso fue lo que les dije a ellos. Familia, no tengan miedo. Comprendo, intento comprender que están tristes. Reina, Sara, Belkis, entiendo que están enfermos, que están tristes, pero Dios no los ha abandonado. Dios no ha abandonado a nuestro hermano. Al contrario, cuando nuestro amigo Jesús venga, lo primero, le dije, lo primero que va a ver, porque este hermano enfermo perdió la conciencia, ya no, ya no está consciente. Sí, tiene abiertos los ojos, pero ya no está consciente. Y le dije, lo primero que él vea conscientemente va a ser a nuestro amigo Cristo Jesús. Porque Dios no le falla nunca a sus fieles. Porque Dios no le falla nunca a los que creyeron en Él. Dios nunca le falla a los que confiaron en Él. Hilda, Walter, Dios nunca le falla a sus fieles. Jamás. Nunca. Por eso este salmo nos recuerda que Dios siempre es fiel a sus promesas. Dios siempre es fiel a sus promesas. Juan Guerrero, saludos para ti, amigo. Dios siempre nos recuerda que Él es fiel a sus promesas. Luchi, no tenemos nada que temer, porque Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. Dios siempre ha sido fiel a sus promesas. No hay nada que temer, familia. Es decir, Dios va a cumplir sus promesas contigo, aún a pesar de que estés enfermo. Dios va a cumplir sus promesas contigo, aún a pesar de que pasemos situaciones difíciles. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Miriam, Laura, Roselia, Dios siempre cumplirá con nosotros sus promesas. Creo que podemos colocar en el chat, gracias Señor, porque tú siempre cumples tus promesas. Gracias, Señor,
porque tú siempre cumples tus promesas. Ayúdame a esperar con confianza tu tiempo de liberación. Gracias, Señor, porque tú siempre cumples tus promesas. Solo ayúdame a esperar con confianza tu tiempo de liberación. Pero Dios siempre cumplirá sus promesas. Denlo por hecho. Dios siempre cumplirá sus promesas. Si estamos vivos, Dios es capaz de cumplirla. Si estamos vivos, Dios es capaz de cumplirla en vida. Pero si nos toca morir, Dios cumplirá su promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi familia, quiero decirles a ustedes que Dios cumplirá sus promesas. Un saludo, Angie. Un saludo para ti. Un saludo. Dios siempre cumplirá sus promesas, solo que Él nos ayude a esperar con confianza el tiempo de su liberación. Vamos a orar esta mañana. Padre de amor y de misericordia, esta mañana en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú siempre cumples tus promesas. A veces queremos que tú cumplas tus promesas sanando a nuestros familiares, levantándolos de la enfermedad, de la cama en la que se encuentran. Pero la promesa suprema es que pase lo que pase, estemos con vida o estemos bajo el sueño de la muerte, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si estamos vivos, seremos también arrebatados para estar con el Señor en los cielos y vivir con Él por toda la eternidad. Mi Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude a esperar con confianza los tiempos de liberación que tú tienes para nosotros. Es probable que alguien entre nosotros esté enfermo y te haya cuestionado y te haya preguntado. Es probable que alguien esté pasando un momento difícil, terrible, y se pregunta por qué, por qué, por qué. No tiene una explicación. Y es que tampoco tiene una explicación o tendría una explicación lógica lo que pasó José. 13 años alejado de su familia, solo en Egipto, pasando momentos difíciles. Y él dijo, fue Dios el que me envió acá. No fueron ustedes. Padre, cuando las cosas sean difíciles en nuestra vida, por la enfermedad, por los problemas económicos, por las situaciones difíciles, por lo que sea, oramos para que tu Santo Espíritu nos ayude a confiar en ti, a creer en ti. Ayúdanos para que así sea. Ayúdanos a confiar en ti, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga. Que mi Dios los bendiga en este día de actividades. Es lunes. Es probable que ya ustedes se estén alistando para ir a trabajar. A ver, levanten la mano las que ya están cocinando, las que ya se están alistando para ir a trabajar. Levanten la mano los que ya están preparándose, preparando a sus nietos, preparando a sus hijos para llevarlos a la escuela. ¿Cuántos de ustedes? Hoy es lunes, inicio de la semana laboral. Cuídense mucho. Les envío un cordial saludo a los que están aquí. Laura, Mercedes, Meli, están alistando a sus niños. Hilda, un saludo para ustedes. Ok, Gina, tiene pedidos de comida. ¿Tú te dedicas a hacer desayunos, antojitos? Gina y Perla también ya se está preparando para las actividades.
Y Alberto dice que ya está trabajando, gracias a Dios. Y son las 6:25 de la mañana, ya está trabajando. Bueno, pues que Dios les bendiga en este día de actividades. Saludos, soy su amigo Nemorio Machucho González. Nos veremos el día de mañana, primeramente Dios, a las 6, para disfrutar de la palabra del Señor. Hasta pronto.